Vale, pues bueno. Bueno, bienvenidas a todas a este webinar charla del mes con Humberto Rosselló, que va a hablar de un tema bastante importante en el liderazgo, que es conocer a las personas que tenemos enfrente cuando queremos ser líderes. Humberto, bueno, ahora que hemos estado hablando un poquito con él, que lo habéis podido conocer un poquito más, es un apasionado del coaching y esto fue lo que le llevó en 2006 a hacer las maletas y irse a Estados Unidos para aprender esta metodología. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con una experiencia de más de 25 años en puestos ejecutivos en multinacionales y lleva más de 16 dedicándose a la formación y al coaching empresarial. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es la filosofía de extraer e implementar, o sea, la capacidad para transmitir el conocimiento, que es lo que le ha convertido a él en un gran formador en estos temas. Entre sus certificaciones está el certificado por el IBCI, por Success Insights, que ya nos ha estado comentando antes, en comportamientos motivadores, inteligencia emocional y soft skills. Está también certificado en programación neurolingüística y por Dale Carnegie Trainer, y es profesor en el IEB en comunicación, comportamientos y presentaciones de alto impacto. Humberto tiene una página web, humbertorossello.com, que cuando queráis pues podéis contactar con él y hablar de todos estos temas. Él encantadísimo. Y ya ha trabajado más veces con nosotras, que somos Fundación Woman Forward, que nos dedicamos precisamente a eso, a dar mayor visibilidad a la mujer, y somos una de las pocas entidades que hacemos investigación en igualdad. O sea, no solamente las certificaciones, sino investigar para luego finalmente con los estudios poder cambiar las políticas de igualdad. Os invito también a que visitéis la página web de la Fundación y que miréis las distintas formas que tenéis de tanto asistir a eventos como ser socias, como lo que queráis. Y nada, sin más, te dejo, Humberto, que Muy bien. comiences. Pues hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Y vamos a hablar bueno, de un tema que creo que puede ser muy interesante. Creo que el liderazgo, sin un buen conocimiento del comportamiento de las personas, no llega a su fin, ¿no? Creo que combinar estas dos facetas nos pueden aportar no solo a los líderes actuales, que por supuesto, sino a los futuros líderes, ¿no? Veo que hay gente joven además, con lo cual probablemente o ya lo sean o vayan a serlo. Todo lo que les podemos aportar, bienvenido sea. Colaboro con Women Forward desde hace ya tiempo, con Miriam, que es su presidenta, y creo que estos temas siempre apostando por el liderazgo femenino, muy importante, y ojalá las empresas tuvieran más, de verdad, y no lo digo porque hay aquí muchas mujeres, sino que por mi propia experiencia profesional ya hace muchos más años. Bueno, sin más demora entramos y os quiero hablar un poco del talento, de herramientas que desarrollan el talento. Yo colaboro como he dicho, algunas personas que estaban al principio con Success Insight, que es una empresa, la número uno de herramientas de talento americanas, en las cuales estoy certificado en todas sus áreas y facetas, claro, si no, no podía ser, para realmente llevar al directivo a conocerse primero a sí mismo mejor y después conocer a quien tiene alrededor, que esa es la clave de todo esto que estamos hablando, ¿vale? Como digo, yo les ayudo a ellos a explicar su metodología y sus herramientas para el desarrollo de ese talento, en este caso del liderazgo que vamos a comentar, ¿vale? Las dimensiones que se trabajan, que Saxon se trabaja y las cuales yo colaboro con ellos, como digo, son inteligencia emocional, motivación, comportamientos y soft skills, lo que llaman competencias, ¿no? Eh, lo que intentamos hacer es mezclar tres de esas competencias para aprender a comportarnos, a motivar a las personas y a liderar. Hoy vamos a trabajar sobre todo el comportamiento, ¿vale? Pero la pregunta sería, ¿qué dimensiones están involucradas en mi desempeño como líder? Fijaros, esta diapo me gusta mucho porque es como muy explicativa, ¿no? Hoy vamos a trabajar el cómo lidero a través del comportamiento, ¿no? Vamos a saber si ese nivel comportamiento, cuando hablamos de comportamiento, ahora lo voy a explicar, hablamos de tendencias, ¿eh? Ojo, no tiene que ver con personalidad, ni tiene que ver con otras cosas más profundas de otras áreas y de otros profesionales. Aquí hablamos de tendencias. Vamos a saber si mi nivel de energía, como dice, y esta tendencia está alineada con mi puesto como líder. Es decir, prefiero liderar o hacer otra cosa, porque yo he conocido muchas personas que no les ha quedado más remedio que liderar. Y cuando no te queda más remedio y no prefieres hacerlo, pues tenemos un problema, porque no serás o será muy complicado llegar a ser un buen líder.
Supongo que en breve haremos otra de cómo manejo mis emociones durante situaciones de estrés en el liderazgo, que se trata de hablar de inteligencia emocional, ¿no? Cómo manejo esas dimensiones o esa inteligencia emocional, esas conductas, para ver si cuando estoy estresado puedo llevar o puedo hablar con mi equipo, puedo entenderlo y puedo llevar a buen puerto todo lo que la empresa en ese momento me ha asignado así a mí como líder. Esa será otra faceta que es muy interesante. Y la tercera es, ¿para qué lidero? Es los motivadores. Esta ciencia lo que permite es, bueno, pues preguntarte, ¿realmente me apasiona y llena la recompensa que obtengo por liderar? ¿Es algo que a mí me motiva? Los motivadores en la vida son fundamentales. Las cosas no se consiguen si no hay una motivación intrínseca en todo eso. Y saberlo está muy bien, porque tú puedes decir, bueno, yo soy una persona que tengo un motivador utilitario importante y soy individualista, con lo cual a mí liderar me gusta. Pero a lo mejor puedes decir, pues soy una persona muy social, con un compromiso social importante y no necesito liderar para que las personas, para llegar a las personas. Entonces es importante saber qué tenemos de motivadores para verlo, ¿vale? Hablaremos de eso también en posibles otros seminarios que hagamos. Pero hoy, como digo, nos centramos en cómo lidero, cómo es mi tendencia conductual, si está alineada como líder que soy, ¿vale? Pero antes de esto, como os comentaba, me gustaría el famoso iceberg de identidad que probablemente muchos ya conozcáis, ¿no? Pero sí que lo quiero resaltar porque nosotros lo que vemos es el comportamiento, no son las conductas que decimos, ¿no? Ese comportamiento está en base a unas acciones y unas decisiones que nosotros tomamos. Nosotros actuamos y tomamos decisiones y eso es nuestro comportamiento. Pero veis una línea que, igual que un iceberg en el mar, es lo único que se ve. Todo lo demás viene abajo y ahora lo vamos a ver. Pero lo que nosotros vemos de las personas es eso de ahí. Con lo cual entraríamos en una disyuntiva muy interesante de decir, ¿cómo juzgamos a la gente sabiendo solo esto de ellos, ¿no? Lo que más contribuye al comportamiento son las aptitudes con P, las habilidades y destrezas que tenemos. Cuanto más habilidades tenemos, más nos gusta enseñarlas. Si yo cocino bien, me encanta invitar a gente a mi casa. Si yo juego al fútbol, me gusta que vengan a verme. ¿Qué contribuye a esas aptitudes en la vida? Fijaros que ya estamos detrás de la línea, ya estamos por debajo del iceberg, que ya lo vamos viendo cada vez menos. Las creencias. ¿Qué es una creencia? Bueno, algo que yo considero como un hecho cierto, pero que no tiene por qué ser. ¿Son malas o buenas? Bueno, como todo en la vida, las creencias llevadas a sus máximos extremos, pues puede provocar comportamientos un poco irracionales, ¿no? Detrás de las creencias, ya vamos viendo mucho menos, están los valores. Claro, si para mí mi valor fundamental en la vida es llegar a ser un número uno en algo, todo eso va a condicionar mis creencias, va a condicionar mi actitud y va a condicionar mi comportamiento. ¿Y qué hay debajo de los valores? ¿Qué creéis que hay debajo de los valores? ¿Están los micrófonos abiertos? Se lo pueden abrir ellos. Sí. Lo podéis abrir. ¿Hay alguien que me diga qué hay debajo de los valores? ¿Qué habría debajo del valor? ¿Qué palabra puede estar ahí? Actitud. Bueno, la actitud puede ser una consecuencia de todo eso, ¿no? Puede ser una consecuencia de todo esto. Realmente lo que está por debajo es la identidad. Es decir, cuando alguien dice yo soy, de verdad eso es una frase mágica, porque el yo soy implica el reafirmarte en todo. Yo soy padre. Eso implica que tengo unos valores, que tengo unas creencias que me llevan a unas actitudes, gracias a esas creencias que he desarrollado, y al final a un comportamiento. Todo esto se mueve en un entorno. Claro, el entorno, al fin y al cabo, nosotros podemos de alguna forma manejarlo o no. O si estamos dentro del entorno, podemos adaptarnos a él o forzar que ese entorno no nos altere. Pero al final, en definitiva, lo que digo es, lo que vemos de la gente es el comportamiento. Son tendencias que están muy bien porque nos pueden ayudar. ¿En qué? En todo. En nuestra vida profesional, en nuestras relaciones sociales, en nuestra vida laboral, en nuestra vida espiritual. O sea, al final está bien conocerlo y llevándolo al liderazgo todavía más, porque lo que aquí se trata es, vamos a conocer a quién está trabajando conmigo, quién tengo. ¿Qué necesita la gente? Eso es fundamental saberlo para poder liderar. ¿Qué necesitan mis colaboradores? Vamos a hablar de ello.
Fijaros la frase que me gusta mucho de abajo, cada persona es diferente. Pero, ya sabéis que el pero es el negador universal, todo lo que se dice antes de la palabra pero no tiene ninguna importancia o tiene poca importancia, pero predeciblemente diferente. Podemos predecirle para mejorar nuestra comunicación, nuestro liderazgo, en el caso de vender, ventas, con el equipo fundamentalmente. Cada persona es diferente, pero predeciblemente diferente. Quiero que veáis este vídeo. El vídeo se para, pero no es que esté llegando mal la señal, se para al principio adrede, ¿vale? Se para un poquito y vuelve a actuar. Vamos a escucharlo. Imagina que tuvieras unas gafas cuyos cristales te permitieran ver el interior de las personas, cómo son, cuáles son sus necesidades, qué esperan, cómo se motivan, cómo actúan o qué les frustra. ¿No facilitaría mucho cómo trabajar con otros mejor? ¿O cómo liderar un equipo con éxito? ¿O dirigir mejor a otras personas? ¿O encajar apropiadamente una persona con un puesto de trabajo concreto? Por no hablar de vender a los clientes de forma más efectiva. Esas gafas no existen, lamentablemente. O quizás sí. Bienvenido al DISC, una herramienta increíble que te permite ver cómo son las personas. Cada uno somos diferentes, pero predeciblemente diferentes. Cada persona tiene un estilo de personalidad que le hace actuar, reaccionar y comunicarse en formas predecibles. Y el DISC nos permite ver el estilo de cada persona y, por lo tanto, entender qué necesitan para funcionar mejor. Hay personas que están orientadas a las metas y no se preocupan del proceso para llegar. Otras se enfocan en las personas y dan prioridad a las relaciones sobre los sistemas. Algunos consideran el cómo llegamos al objetivo incluso más importante que el objetivo mismo. Y para otros muchos, cumplir con las tareas les hace pasar por alto a las personas. Las personas ven el mundo, su trabajo y sus relaciones, no como realmente son, sino como son ellos mismos. Esto hace que dirijamos a los demás, trabajemos en equipo o nos esforcemos en las tareas proyectando nuestra propia personalidad y filtrando la realidad a través de nuestros cristales pintados. El DISC nos permite ver el mundo como lo ven los demás y por lo tanto ser capaces de comunicarnos e interactuar de acuerdo a la necesidad o forma de la otra persona para hacer de nuestras relaciones, interacciones y comunicación algo mucho más efectivo. Pero el DISC no solo rompe barreras entre las personas. El DISC nos ayuda a ver más allá del currículum, de la experiencia y de los conocimientos. Nos ayuda a encajar a un puesto con ciertos requisitos conductuales con una persona que tiene el estilo de personalidad conductual apropiado para ese puesto. Bienvenido a una de las herramientas más potentes y sencillas de implementar en el desarrollo del talento y la selección. Bienvenido al DISC. ¿Se ha oído bien? Sí. ¿Se ha oído bien? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un poco la presentación de lo que os digo, del lenguaje universal DISC, ¿vale? Esto combinado, como hemos comentado antes, con motivación e inteligencia emocional, te hace un elemento muy, muy potente para un mejor liderazgo. Pero hoy vamos a centrarnos más en la parte de comportamiento llevado al liderazgo. Bueno, es un lenguaje universal, sobre todo, lo que me decía antes, basado en observación, en la observación del comportamiento. Es tendencias, es el cómo hacemos las cosas. Bueno, hay gente que somos de manera diferente y entonces es muy bueno entender que una persona, porque reaccione de una forma, no es que esté enfadada conmigo, es que él ve la vida de esa forma y tiene esa tendencia de comportamiento. No es que, es decir, tenemos que ser un poquito más abiertos a ver que las personas, como hemos dicho antes, somos diferentes, pero predeciblemente diferentes. El DISC realmente lo que te hace son antes quiero decir, es tan potente este tema que si es sencillo además de manejar, tú puedes ver una persona y puedes comprobar cómo habla, cómo camina, cómo compra, cómo conduce, cómo juega, puedes saber más o menos cuál es su tendencia de comportamiento, porque asociado a esto hay un lenguaje no verbal muy potente y interpretar ese lenguaje no verbal es muy, muy, muy interesante. Yo recuerdo hace no sé si os acordáis, hace, no sé, 4, 5 o 6 años, cuando había un debate que estaban Albert Rivera, estaba Rajoy, estaba Pedro Sánchez, estaba Pablo Iglesias,
que los lenguajes, era al principio, sobre todo de los nuevos partidos, los lenguajes no verbales han cambiado muchísimo. Si veis entonces vídeos de antes, como los de ahora, bueno, 2 ya no están, bueno, 3 ya no están realmente, solo queda Pedro Sánchez. Entonces, al final, lo que sí decían es que muchos perdían o ganaban votos en función del lenguaje no verbal que estaban aplicando en ese momento. Y no sé si os acordáis que había uno que se tocaba mucho los gemelos. Y eso, ante la gente, es una señal inequívoca de inseguridad, de timidez y de protección, ¿no? Bueno, como anécdota, pero es tan potente que la gente, subconsciente, ya sabéis que el 90% de las decisiones que tomamos los hacemos con el lado derecho del cerebro, con el lado emocional, con lo cual es muy interesante saber esto, ¿vale? Para no aburriros mucho, 4 estilos, ¿vale? Todas las personas tienen 1, 2 o 3 por encima de una línea de un 50%, que es dominantes. Quiero que ya vayáis pensando los que tenéis equipo, en la gente que tenéis, en cómo es esa tendencia de comportamiento que tienen, cómo responden a problemas y retos. Personas influyentes, cómo influyen a las demás personas y se dejan influenciar. Personas serenas, estables, personas que, bueno, cómo responden a su entorno, cómo juegan en el equipo, qué papel desempeñan y qué forma de trabajar tienen. Y personas Cs, personas metódicas, cómo responden a normas, con calidad de trabajo muy buena, etc. Nos explica cómo una persona que se dirige o comunica con otra se comporta. Y ya podemos tener una primera aproximación. Para hacerlo un poquito más claro, esto se basa en 2 facetas. Cómo somos naturalmente, es decir, perdonad la expresión, pero cómo nos ha parido nuestra madre, porque eso es muy difícil de cambiar. Y luego el estilo adaptado, que es cómo reaccionamos en el trabajo. No tiene por qué ser diferente, pero suele ser, bueno, hay algunas variaciones, ¿no? Desde luego, cuando una persona está bajo presión, se dice estrés o muy cansada o en una situación extrema, generalmente se dice que se quita uno la máscara y se vuelve al lado natural. Como dice, chico, mira, yo soy así, yo quiero esto. O sea, es interesante analizar el comportamiento natural como eres, porque la adaptación es mucho más fácil de hacerla que como eres naturalmente, que es más difícil de cambiar. Yo lo he visto alguna vez, llevo muchos años haciendo estos informes y he visto alguna vez cómo gente cambiaba su estilo natural, pero siempre era provocado por una causa muy potente, accidentes, pérdida de personas queridas, te volvías, digamos, un poco escéptico de todo, ¿no? El lado adaptado es el que estás aplicando en tu entorno laboral, en tu trabajo y tal, y analizar las 2 diferencias es muy interesante, porque se puede ver realmente si estás ejerciendo bien, estás yendo en una buena línea. Para haceros una idea, de los 4 estilos, que ya te decimos, tenemos 1, 2 o 3 estilos por encima del 50%, no hay personas que manejen los 4, es imposible, no es viable en el ser humano. Puede aparentar serlo, pero no es, ¿no? Tenemos arriba personas muy orientadas a la tarea, que son las personas que son muy dominantes. Como rasgos, tips precisos, competitivos, audaces, directos, gente líder, muy líder a priori en cuanto a asunción de riesgos, de proyectos, empezar muchas labores, luego acabarlas tanto. Aquí hay palo y zanahoria para todos, ¿eh? Son personas orientadas a la tarea y extrovertidas, ¿vale? En el lado de abajo, influyentes. Pues se suele decir en las personas que son muy comerciales, muy carismáticos, siempre están sonriendo, son personas muy entusiastas, populares, muy orientadas a las relaciones, y son extrovertidos. En el lado izquierdo tenemos personas más reservadas. Las personas S, que son buenos jugadores de equipo, son personas muy relajadas, amigables, les gusta mucho estar todos unidos, todos juntos, que no haya ninguna disputa o resolver conflictos, le gusta. No quiere que haya gente que de alguna manera esté mal en el equipo, aglutinan mucho personas. Son reservadas y orientadas a las relaciones. Y por último están los Cs, que son personas muy metódicas, muy buena calidad de trabajo, siempre y cuando vean método, son muy perfeccionistas, tienen mucha calidad en el trabajo y no necesitan a las personas para conseguir sus resultados, ¿eh? No hay ni bueno ni malo aquí. Aquí esto es como hombre y mujer. Aquí hay 25, 25, 25 y 25, más o menos, ¿vale? De momento, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí. 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 Vamos bien. Bueno, os doy otras pinceladas. Luego haremos un breve receso una pausa para que podáis hacer preguntas y al final también haremos un turno cuando mezclemos con liderazgo, ¿vale? Más tips que os doy. Dominantes, racional extrovertido, sociables, muy seguros de sí mismo, ambiciosos, son personas
muy insistentes en su trabajo, cuando quieren algo lo consiguen y lo persiguen, son muy echados para adelante, que se dice. Claro, son exigentes y también una persona que cumple estos parámetros suele ser impaciente e insistente. Puede llegar en situaciones de estrés, puede llegar a ser bastante egoísta y bastante autoritario, ¿no? Les agradan, pues eso, la innovación, se aburren con tareas repetitivas y que no les escuches ni les pueda materializar sus ideas, y a veces les puede faltar tacto. Pueden ser poco diplomáticas porque son, como dices, qué bruto eres diciendo las cosas, ¿no? Pues sí, hay gente que es así. Os lo estoy poniendo un poco exagerado. Estos serían factores porque al final se miden un 100%. Entonces, claro, estos serían un D de un 80 para arriba, que es cuando se considera que tienen un factor dominante importante. Del 60 al 80 es más moderado y luego están por debajo, que no tienen ese factor dominante. El otro lado, influyentes, personas. Pensar en todas las personas que son muy sociables, muy optimistas, que todo lo ven positivo, que en principio, bueno, pues hacen una labor y quieren cambiar a otra rápidamente, son almas libres y necesitan que les quieras mucho. Si no les quieres, pues se sienten como muy mal, ¿no? Son personas emocionales y muy extrovertidas. En la matriz, a la derecha, abajo. Ya entramos en comportamientos, en conductas un poquito más difíciles de ver, porque una persona tranquila, una persona estable, son personas armónicas, que escuchan muy bien, que son constantes y son muy responsables, son personas serias, pero pensar que también son emocionales, son personas que sí necesitan, no como Eli, tanta gente, pero sí necesitan estar en círculos cercanos. Yo siempre cuento una anécdota que un cuñado mío es una persona que es emocional, pero es emocional cuando hay poca gente. Entonces, cuando íbamos a visitarle y éramos 6 u 8, que era el tope, pues esa persona se sentía feliz y contenta y hablaba y participaba y entraba. Ya cuando éramos más de 8 en un evento que hacíamos, ya era más callado, más reservado. Y es así, es una persona que es emocional, pero es una persona que le gusta tener un ambiente en el cual él se pueda mover feliz, no hablando con todo el mundo ni estando con todo el mundo. Ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Y por último están los Cs, que son personas muy cumplidoras, racionales, introvertidas. Ya son personas más lentas, no tienen casi lenguaje no verbal, son personas reflexivas, son metódicas, se preocupan son personas con mucha calidad del trabajo. La mejor calidad del trabajo, si hay un procedimiento y hay normas, lo tiene un C. Planifican, bueno, son personas meticulosas, tal. Luego tienen también excesivo perfeccionismo, puede ser uno de sus ladrones del tiempo. Cada uno tiene sus facetas y lo importante es conocerlas para cuando nos toque liderar, conocer a quién tengo enfrente y, si es posible, aplicar un estilo de liderazgo individual. Y si no es posible, un estilo de liderazgo en diversidad, que lo vamos a ver luego. ¿Qué más os cuento de algunas pistas para tratar con ellos? Pensar siempre la gráfica, directo y al grano, no dudes y no opines, porque no le importa nada tu opinión, generalmente. Lo que le importa es la suya, generalmente, y exagerándole y dándole un toque un poco de humor, ¿vale? Experiencias es lo que busca la persona influyente, es una persona que le gusta socializar al inicio, pero sí le tienes que enfocar porque, bueno, se va mucho, cambia de tema, se dispersa, que decimos, ¿no? Procrastina también, que es otro de sus ladrones del tiempo importante. Le entusiasma lo nuevo y el diseño, siempre está dispuesto a hacer cosas nuevas. Y luego estamos con las personas más más tranquilos, más serenos, que son personas que necesitan tiempo. Todos somos igual de productivos, pero la forma de llegar a esa productividad es lo que nos cambia a las personas. Un S puede ser más productivo que cualquier otro, pero siempre y cuando cumplas hablarle con calma, dejarle tiempo, hacerlo personal, no te olvides que ellos también necesitan la parte relacionadora, la parte emocional. Y por último están los Cs, que son personas muy analíticas, se vuelven un poco escépticos si no lo ven claro y necesitan mucha información, que es lo que más necesitan, ¿eh? Os decía antes que esto estaba asociado a un lenguaje no verbal y es fácil ver a las personas. Puedes tener una idea de su tendencia de comportamiento en función de su lenguaje no verbal. Claro, las personas que son muy dominantes son rápidos, son personas que se mueven a paso firme, que miran de una forma con los ojos, incluso puede parecer agresiva, retador, pero al revés que los IES, que se dice, los influyentes, son personas entusiastas, rápidas, bueno, opinan, miran de una forma alegre, necesitan siempre estar de buen humor. Cuando no hay ese entorno, claro, pasa lo contrario, se vuelven pesimistas y entonces te das cuenta que algo estamos haciendo mal con esa persona.
Las personas S son lentos, como hemos dicho, son personas que no quieren conflictos, son personas muy tranquilas, escuchan muy bien, son los que mejor escuchan de los 4. Y luego están las personas que se dice cumplimiento, bueno, son terminologías inglesas que se traducen, ¿vale? Concisas, son personas muy metódicas, muy precisas. Pueden parecer secos, no debería decir bordes, pero pueden parecer secos. Mantienen bastante las distancias y luego no te miran directamente a los ojos, no son esquivos a la hora de comunicar con lenguaje no verbal, ¿no? En definitiva, cada uno busca diferentes. El D busca resultados cuando tú estés con ello aplicado al equipo, aplicado a tus relaciones personales, aplicado a tus relaciones sociales, aplicado a ti mismo. Un D busca resultados. Háblale de lo que va a conseguir de forma rápida. No hay más vueltas. No le vendas que humo porque lo va a detectar. Un I, esto en la venta, si fuera la venta. Háblale de lo que va a vivir. Busca experiencias, lo que le rodea. Una persona va a estar feliz si tú lo transformas todo en una experiencia vital para él. Los S buscan tranquilidad. No va a haber problemas, no va a haber enfrentamientos, el equipo va a ir todo junto, todo unido, no va a haber alteraciones y si hay, lo vamos a solucionar, no hay problema. Y los I's buscan información. ¿Cómo va a hacer las cosas? Calidad. Lo vamos a hacer así, así, vamos a conseguir esto y esto. Perfecto, me voy a llevar muy bien con ellos. Voy a entenderme y van a ser más productivos, que es de lo que se trata, que seamos todos un poquito más productivos. Claro, lenguajes para evitar, pues con una persona muy dominante, pues depende, estás equivocado, en mi opinión. Esto es un arma de doble filo. Si les quieres cabrear, pues utiliza estas expresiones. Si quieres provocar en ellos una reacción, pues utilízalas. Pero en teoría, si quieres una relación diferente y relajada, no las uses porque su cerebro no las va a aceptar muy bien. La influencia, bueno, son personas que no les gusta lo teórico, lo detallado, lo extraño, lo sofisticado, ¿no? Ellos necesitan que tú les creas, que tú seas su amigo, que tú seas su confidente, ¿no? No como las personas esas que, bueno, que no digas, bueno, a la gente da igual, lo que vamos a... No, a mí me importa la gente, aunque yo soy una persona, no soy como el de al lado, el I, pero a mí me importa. ¿Vamos a cambiar sustancialmente? No, por Dios, cambio poco a poco, no, esto necesito asimilarlo, necesito estudiarlo. Bueno, lo innovador. Bueno, lo innovador yo ahí no estoy muy de acuerdo, creo que sí son innovadores, pero poco a poco. El proceso tarda mucho más que, por ejemplo, con un D o con un I, ¿no? Y la discusión no le gusta, evidentemente no le gusta. Y al C, lo experimental, lo que está de moda, lo de confía en mí, no, a mí cartesiano, a mí el empírico, bueno, pues lo dejamos para otro rato. Si no hay datos, pues entonces no voy a hacer nada y si está de moda a mí me la reconfifla, no me importa nada, ¿no? Claro, imaginaros cuando la policía busca un mediador en un conflicto terrorista, en un conflicto de guerra, un árbitro, un tal, ¿qué personas creéis, qué perfiles se deberían buscar? A ver, ¿alguna opinión? Nadie me dice nada, ya se ha dormido todo el mundo, ¿no? El perfil S, ¿no? Serenidad. El S, claro. Sí. Claro. Imagina, ¿quién eres, perdona? Susana. Susana, imagínate, es que estoy con pantalla completa, que lo veo mejor, no os veo. Imagínate un D en una negociación. Pues esto sale por mis santas narices. Se acabó. O el I, espérate, que se dispersa, que se va de un lado para otro y no concreta nada. El S puede aceptar noes, puede escuchar bien, puede reflexionar. Y el C, como no lo vea claro, pues no va... Es un ejemplo, ¿no? Pero fíjate que es verdad, es decir, los perfiles que se buscan, más allá de esto, va mucho más allá de esto, pero esto es una tendencia, ¿no? A decir, oye, pues sí, prefiero una persona con este perfil a no una persona con un perfil diferente que pueda arruinar esa negociación, ¿vale? En definitiva, el objetivo de esto, fijaros qué interesante es, que es sobre todo lo que hemos dicho para la comunicación en las relaciones sociales. Siempre con la máxima de conocerme a mí mismo y a los demás. Por eso cuando trabajo con la gente, lo primero que hago es, ellos tienen que hacer su informe para decir, yo soy aquí. Y siempre se dice que te lo lea alguien que te conoce muy bien, porque muchas veces no compramos lo que no nos gusta oír. Entonces necesitamos que nos digan, esto es así, así y así. ¿Estás de acuerdo? Bueno, por esto y por esto. Ah, bueno, pues sí, es verdad, te lo compro. Entonces, es muy importante hacerlo, aceptarlo, que no pasa nada, porque esto no es ni bueno ni malo, y a partir de ahí adaptarnos para conseguir nuestros objetivos, siempre en un entorno win-to-win, no estamos hablando de manipulaciones ni nada, sino simplemente de adaptarnos para ser más productivos, hacerle más agradable la vida a los demás y nosotros sentirnos más felices. Para liderar, como hemos visto y vamos a ver, para negociar y resolver conflictos,
para la venta, fundamental, para el desarrollo profesional, desempeño, para la selección de personal, muy importante también para no equivocarte en función del puesto que yo necesito, para la capacitación. Quedaros con basado en que las personas son diferentes, pero, y esto está utilizado adrede, para anular lo anterior, predeciblemente diferentes. ¿Vale? Bueno, algunas de las empresas que lo utilizan. Entonces, desde hace años, nosotros con Success Insight lo que hacemos es llevarlo a la pequeña, mediana empresa, a empresas que hasta hace poco no lo utilizaban. Eso combinado con otras herramientas de talento lo hace eminentemente muy potente. ¿Vale? Y ahora vamos a unirlo con liderazgo. Y entonces yo os quiero preguntar, me gustaría que me dijerais qué entendéis por liderazgo. Todo vale, no. ¿Qué entendéis por liderazgo? ¿Qué es liderar? A las que estáis aquí, que tenéis equipos, ¿qué entendéis que es liderazgo? Aunque sea una palabra, decidme algo, por favor. Yo creo que, soy Raquel, creo que liderazgo es un acompañamiento pues, para contagiar pues, tu energía, tu motivación y tus cosas para que tu equipo realmente se sienta también involucrado en el proyecto. Bien, eso es una visión del liderazgo. ¿Sabes, Raquel, que hace tiempo se decía, bueno, el liderazgo en los años 60 se decía, era que en el fondo hay algo de eso, pero con matices. El arte, se decía, el arte de lograr que los demás hagan por su propia voluntad lo que yo quiero que hagan. Claro, era, a ver, un liderazgo, pues eso, autoritario, ¿no? Un liderazgo de, bueno, y si encima están contentos, pues mejor, ¿vale? Luego ya en la paradoja, en el libro de Hunter de la paradoja, ya se habla de dedicar tiempo de calidad a las personas, de dar lo mejor de uno mismo para los demás. Al final, el liderazgo moderno, se han hecho encuestas y ahora os voy a enseñar unos datos curiosos, porque, bueno, curiosos, es lo que se esperaba, pero yo me quedo con esta, porque aquí hay palabras interesantes que es arte de movilizar, ya no obligo. Ya no digo esto se hace así porque yo soy el jefe, no. El arte de movilizar a otras personas a que quieran esforzarse, muy importante, a estar comprometidos, hablamos de la palabra compromiso, para lograr aspiraciones compartidas. En este libro lo dejan, es el resumen de esta frase y a mí me gusta. Creo que el arte, que lo es, de intentar que otras personas, motu propio, contentas, quieran lograr aspiraciones para el bien común, me parece que el que consiga eso tiene mi chapó auténtico. Os sonará Jack Welch, este hombre fue uno de los principales directivos de General Electric, falleció hace poco, consiguió quintuplicar, yo creo la cifra me parece que pasar de 26.000 millones de beneficios a 160.000 millones, bueno, una burrada, con un estilo de liderazgo curioso, porque por una parte era un hombre que inspiraba a soñar, a aprender, a hacer más, a ser mejores. Se le considera un líder. Luego era un hombre muy duro, era un hombre que el que no conseguía los objetivos lo echaba. Pero antes acordaba los objetivos, los tenía claros con él, con la gente. Les trataba bien. Al final el resultado, él era un hombre que lo que querían era conseguir ganar dinero con su estilo de liderazgo. Él lo transformó un poco, aunque no, bueno, hay detractores, ya sabéis que esto es como todo, hay detractores, pero sí es verdad que él dijo una frase, mira, si consigo inspirar a otras personas a aprender, a ver la vida de otra forma, a soñar, a hacer más cosas y a considerarme mejor persona, pues creo que soy un buen líder. No creo que nadie lo pueda cuestionar, ¿no? Es obvio, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Al final, lo hablaba contigo, Raquel, al principio, las características del liderazgo. En cualquier caso, se hizo una encuesta hace poco y fijaros, había 4 competencias que habían elegido. Querían que una persona líder fuera una persona inspiradora, honesta, competente. ¿Y cuál puede ser la 4ª? Que es la que diferencia de los líderes de otros individuos creíbles. Bueno, esto lo he puesto yo porque es que al final, inspirador, honesto y competente es complicado, pero esta última me parece francamente difícil, que es visionario. Y actualmente, bueno, hay pocos visionarios, pocos líderes visionados bajo mi punto de vista y por mi experiencia profesional. Creo que es una cualidad fundamental las 4.
Estas 4 son fundamentales, pero además de estas 4, comunicar, escuchar, que lo hablaba contigo Raquel, la escucha activa, fundamental escuchar a la gente, fundamental saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus objetivos, qué esperan de nosotros, qué esperamos nosotros de ellos, tomar decisiones, que no te bloquees en una situación determinada, fundamental, delegar. Uno de los grandes males que hay ahora mismo en diálogo. ¿Por qué? Por no saber, por miedo. Hay perfiles, os podéis imaginar, que les cuestan delegar más porque son más rápidos que otros y necesitan que las cosas se hagan de una forma o de otra. Entonces es importante pararse un poco y decir, no, delegar. Lo que es delegar, el concepto de delegación, no, sí, encargar marrones a la gente o no, delegar no, tampoco es abdicar. Bueno, hay una serie de pasos para delegar que evidentemente no son objeto de esto ahora mismo. Y tener en cuenta a la gente, las opiniones de las personas, si no, es imposible. Estos 5 tienen que venir de serie. Y si no, estaríamos en la cuestión de si el líder nace o se hace. Pero en cualquier caso, este sería el checklist para pasar el examen. Si no, habría algo que sería peligroso y que no estaría completo. Bueno, pues al final vuelvo a esta diapositiva y lo mezclo un poquito con el comportamiento. Entonces, si al final tenemos 4 estilos de comportamiento que os he explicado un poco por encima, claro, para mí es fácil, pues llevo mucho tiempo con esto, pero a ver si me echáis una mano porque paso a la diapositiva de decir, antes de nada, es importante, como hemos dicho, antes de ver cómo puedo liderar, sino mirarnos hacia adentro, ¿vale? Es decir, nuestro piloto automático que decimos. ¿Qué consecuencias tiene mi comportamiento actual, que ya lo sé, la motivación que os he explicado antes, que es importante saberlo, que es lo que me motiva, y mi inteligencia emocional? ¿Qué autocontrol tengo? ¿Qué autoconocimiento de lo que me está ocurriendo? La motivación, ¿qué empatía tengo? ¿Qué habilidad social tengo con la gente para crear vínculos o no? O sea, vamos a identificar ese observador que somos nosotros mismos, ¿no? Y va a decir, oye, me falta esto, me falta lo otro, creo que necesitaría mejorar. No pasa nada si hay mucho líder que se dedica trabaja y se esfuerza para que su liderazgo se mejore cada día y eso es digno de elogio, porque son conscientes que no lo tienen o que les falta una parte que deberían adquirir, ¿vale? Liderar diversidad, hemos hablado. Las empresas hoy en día han cambiado mucho, ¿no? Potenciar esa diversidad, el entender a otros porque son diferentes a mí y no descartarles de una forma es vital, ¿no? Comprender que mi equipo tiene de todo lo que os he dicho, tiene DES, tiene STES, tiene SS, tiene I, y que ese comportamiento trabajado de una forma les hace ser felices, por ende les hace ser productivos. Con lo cual es vital el potenciar la diversidad a través de la comprensión de la diversidad de mi equipo y cómo gestionar las consecuencias, ¿vale? Fundamental. El arte, ya ponemos el arte de gestionar la diversidad de carácter. Bueno, esta presentación, que esté interesado se la puedo dejar, tengo que mirar, y en cualquier caso, Itziar, la vais a poner en la web, ¿verdad? En el canal de YouTube vuestro, ¿no? Sí, el vídeo de hoy sí. En el vídeo de hoy, vale. Os dejo esta reflexión de buenas preguntas para liderar esa diversidad de la que hemos hablado antes, ¿no? Pero hay que preguntarse, ¿cómo trabajo yo mejor con las personas? ¿Por qué trabajo mejor con estas y por qué con otras no? ¿Qué es lo que me molesta de eso? Eso es una gran reflexión, ¿no? Ya que tengo en este equipo de todo, tengo jóvenes, tengo personas maduras, tengo mujeres, tengo hombres, tengo gente diversa, que puede ser con otras creencias, otros gustos, otros estilos. ¿Cómo debo adaptarme en cada uno de ellos? Otra pregunta buena. ¿Puedo relacionar la conducta con las funciones que realizarían con un desempeño superior? Aquí aplicaríamos lo de la ley del principio del Peter, el máximo nivel de incompetencia, ¿no? Supongo que todos habéis visto gente muy buena que cuando ha llegado a otro puesto, pues ha sido muy malo. Entonces, claro, al final es importante el plantearse, esta persona que tengo en la promoción, es muy interesante, esta persona que tengo, analizarlo, si yo la extiendo o le pongo en esta tesitura, en este puesto, ¿sería igual de efectivo o me cargaría a los dos? Al líder que quiero hacer y a la persona que tenía antes por su frustración de no haberle creado un líder o haber sido un líder bueno. Muy importante hacerse esa pregunta también. ¿Sabe cómo ofrecer a cada colaborador lo que realmente le motiva en función de su estilo de conducta? Que entraríamos en otra faceta, en otra herramienta de talento que sería ¿cuál es la motivación de las personas con las que trabajo? ¿Cuáles son sus motivadores? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué es lo que les mueve a hacerlo?
En función de esa diversidad, el comportamiento del colaborador puede variar, claro. Si yo os pregunto, por ejemplo, personas dominantes, personas que hemos dicho que son muy líderes, que son muy directos, que buscan hacer muchas cosas a la vez, empezar muchas porque se aburren, ¿no? Si nosotros tenemos gente que es así, ¿cómo entendéis qué podríamos hacer con ellos? Decirme alguna cosita que podemos hacer con una persona dominante que está en nuestro equipo para hacerle más feliz. Habría que reconocerle, prestigio. Y reconocerle, sí, pero tratar como también de llevarlo a un terreno en el que sea mejor para el grupo, ¿no? ¿Vale? ¿Y cómo conseguimos eso? Pues analizándole mucho. Analizándole mucho, ¿vale? Y si lo analizo, decido que le quiero llevar al grupo, ¿cómo le motivo? Pues por ejemplo, poniéndole en la cabeza de proyectos. Muy bien, poniéndole a cabeza de proyectos, porque es lo que necesita. Él necesita proyectos, necesita que se le vea, porque no nos engañemos, las personas DES son los que más ego tienen. Es así, es una realidad. Muy bien. ¿Qué más cositas podemos hacer para que esas personas sean más felices en nuestros equipos? Primero, que te vean como un líder fuerte, porque te quieren seguir. Es muy importante que ellos te vean un líder fuerte para confiar en ti. Es una forma de confiar y que seas un modelo a seguir. Incluirlos en el equipo. Es muy importante, aunque son personas que están muy orientadas a la tarea, para ellos el equipo es importante también. Lo que me has comentado antes, estimularles con poder. Efectivamente, darles poder. Yo recuerdo hace unos años que estaba trabajando con un hospital en Infanta Sofía, no sé si lo conocéis, en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, y estaba trabajando con supervisoras de enfermería que cada una de ellas pues tendría una media de 40 o 50 personas a su cargo, ¿no? Y me decía que claro, que trabajábamos motivación, liderazgo y comportamientos. Y me decía que claro, que ahora entendía por qué esa persona, que él lo consideraba una joya en bruto, un diamante en bruto, que tenía que pulir, pero que no entendía porque no terminaba de estallar. Y es que era una persona ahí, era una persona muy influyente, muy comercial, que la tenían metida en una oficina. La tenían un poco haciendo seguimiento, haciéndole una labor más feliz de C, que el C es más feliz con ella. Y aquí estas personas, pues claro, él no era feliz. Cuando trabajamos con ellos y tal, le cambió de posición y me llamó un día y me dijo, oye, muchas gracias, le digo, ¿no? A ti por haberte dado cuenta. Esta persona le he cambiado, le he dado un giro, es una persona feliz, una persona encantada, una persona que está haciendo ahora unas labores comerciales y es un fenómeno. Tan sencillo, tan complejo como esto, ¿no? Entonces, a los DES sí que tienes que estimularles con poder, tienes que dejarles ser ellos mismos, son también personas con ego y con su reconocimiento, ¿vale? Darle opciones a elegir, ¿no? Porque ellos tienen que tomar decisiones, ¿no? Y sé directo, o sea, no pierdas mucho el tiempo con ellos, ¿vale? Con un I, ¿qué hacemos con esas personas influyentes, relacionadoras, optimistas, que quieren de alguna forma, bueno, son jugadores de equipo, que les gusta, influencian mucho, pero también se dejan mucho influenciar. Son personas son alegres, optimistas, pero son un poco difusas a veces, son unas personas que necesitan mucho cariño del grupo, mucha unión. ¿Cómo les haremos felices? ¿Qué me ayuda? Pues por ejemplo, dándoles tareas muy diversas. Dándoles No, tareas porque... que no se aburran, ¿no? Exacto. Que no se aburran. Y cambiando de temas para que no, pues como son dispersas. Ajá. Vale, muy bien, Rocío. Fenómeno. ¿Qué más me podéis decir? ¿Os digo yo algo? ¿Alguna? Muy bien, has dicho antes, el reconocimiento le gusta. A ver, yo siempre le digo a la gente cuando trabajan con los equipos, hay personas que necesitan que les digas por la mañana, buenos días, los lunes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal la familia? Y si no se lo preguntas, dirá, joder, qué tío más borde, no me dice nunca nada de esto, ni me pregunta, ni se preocupa por mí. En cambio, hay otros que si tú les dices esto, dirá, ¿y a este qué narices le importa lo que pasó en la familia si está con él? Y ni uno es muy majo, ni el otro es un borde, sino que cada uno necesita una forma diferente de comunicar. Entonces, estas personas necesitan interactuar, reconocimiento, evitar, no les des muchos detalles nunca, ni incluso cuando estás marcando objetivos con ellos. Tienes que al final, evidentemente, explicárselo, pero
con la consecución del resultado. No entres mucho en detalles porque no les gustan. Una cosa que no he dicho importante es que los símbolos opuestos, es decir, el I sería opuesto al C y el S sería opuesto al D. Pero os digo que he visto de todo, ¿eh? He visto personas que eran Is, a lo mejor era D, con C. Es decir, personas que tenían una metodología y una manera de proceder muy clara y muy directa y no perdían el tiempo con mucha calidad, pero también eran muy buenos vendedores. Y eso se daba, por ejemplo, en negocios en los cuales necesitas la parte técnica con la parte de venta. Entonces, ahí es curioso porque también se da. Entonces, son personas que te pueden desconcertar un poco por esa tendencia que tienen de comportamiento, pero los hay. O sea, aquí hay de todo. Y tenían esos dos estilos que son contrarios, así como el D y el S. También he trabajado con gente que no aguanto a este porque va muy lento, porque va muy despacio, y el S me decía, es que es un tirano, es que no me escucha. O sea, es que al final toda la base del liderazgo está en entender al que tengo enfrente, a mi colaborador. Es vital, si no, pues no vamos a hacerlo. Yo tengo una duda, ¿cuánto tiempo, hay alguna media o algún tiempo que se tarde en averiguar cómo es esa persona que tienes enfrente? O sea, ¿cuánto tiempo puedes tardar en hacer un diagnóstico? Es sencillo. Lo primero de todo es trabajar, primero reconocer, aunque podemos saber cómo somos cada uno, pero muchas veces si no lo ves tú plasmado, no eres consciente, y tampoco eres consciente de muchas cosas que en tu subconsciente, valga la redundancia, lo sabe, pero tú no. Entonces, el tiempo, bueno, no se tarda mucho, es una metodología, a ver, se tarda en ser un buen líder, se puede tardar más, pero en empezar a trabajar un poco en entender a quién tengo enfrente. Si simplemente con lo que os he dicho del lenguaje no verbal de las personas es, si yo soy una persona que hablo con las manos y que me muevo y que miro a los lados y tal, está claro que no soy un C, descartado. S tampoco, porque no tienen casi lenguaje no verbales. Yo ya de momento sé que es entre un D y un I. Luego hablaré como, si hablo a veces como dogma de fe, pues bueno, ya diría, bueno, todavía sigo confuso, pero te van dando pistas, no solo el lenguaje no verbal, sino la forma de trabajar, la forma de hablar, la forma de colaborar. Al final no es tan complejo, de verdad que esto es una metodología muy fácil. Otra cosa es desarrollo de esto, ver las fortalezas, las debilidades de la persona, cómo dirigir mejor, cómo motivar mejor, que eso sale en los informes, y con un coaching adecuado, pues evidentemente al final esa persona va haciendo su plan de acción, su plan de trabajo y aprende y desarrolla todo esto, claro. De eso se trata. Con eses, no sé si me habéis dicho algo o no. Con eses, ¿qué haríamos? Fíjate, relajados y amables. Pensar la parte siempre emocional que tiene, de relacional. Poco a poco, ritmo, como persona nunca se puede, no le puedes dejar. Él tiene que ver que él es parte de un equipo, aunque no le importe destacar como puede ser una persona más dominante, él es feliz siendo parte de un equipo y él es feliz trabajando sin conflictos con ese equipo. Y así lo vamos a hacer productivo. De otra forma, no va a ser productivo. Y ahí está nuestro liderazgo, en dedicar tiempo a eso, a hacer a los colaboradores felices. ¿Para qué? Para que sean más productivos y, bueno, en definitiva de eso se trata. Y con las personas que son más perfeccionistas y más metódicas y más orientadas bueno, a mí 1 más 1, 3, eso de las sinergias se lo dejas a los IES. Para mí 1 más 1 es 2 hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Eso es como muy típico, ¿no? En los test. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo les haríamos felices a los test? ¿Qué necesitaban los test? Mucha información, ¿no? Vamos a darle información. Esa información es fundamental. ¿Y qué más le vamos a dar? Certidumbre. Detalles le gusta. Todo lo contrario que a Lee, son opuestos. Bueno, no tienen un ego grande, pero sí mira, uno de los ladrones del tiempo que tienen los IES es los almuerzos, se dice almuerzos largos, es decir, las comidas largas. Para un C, una comida larga no tiene ningún sentido. Yo como en media hora hablo contigo de esto y de esto, de lo que vamos a hacer y fuera. No, un I no, necesita socializar previamente, necesita tomarse un pacharán después de postre. ¿Por qué? O una copa, porque necesita socializar para conseguir su objetivo. Entonces, bueno, diferentes, pero predeciblemente diferentes. Estimular su percepción, sugerencias, porque ellos son, ojo, si hablan ellos, la calidad del trabajo no la hace el I, ellos piensan, la hago yo. Entonces,
y luego lo piensan mucho. Si ven método lo piensan, pero al final es uno de sus ladrones del tiempo más peligrosos, es el excesivo perfeccionismo. Nunca nada se acaba, ¿no? Es decir, eso pasaba mucho cuando se instalan. Cuando yo recuerdo hace años instalando los SAP, los primeros SAP que entraron, se tenían que hacer parches, porque los patches famosos, porque claro, si te tocaba un equipo de CS es que no terminaban nunca, porque es que es la perfección de la perfección de la perfección. Y dices, bueno, vamos a dejarlo aquí y a partir de ahí vamos a seguir, vamos a hacer luego una mejora, vamos a hacer otra versión y tal, porque si no, no avanzamos. Entonces, en definitiva, y antes de entrar en preguntas, quiero que os quedéis con esto. Quiero que os quedéis con que el comportamiento es predecible, que para el liderazgo es fundamental conocernos primero a nosotros mismos, ver cómo podemos adaptarnos a los diferentes perfiles que tenemos en nuestro equipo y de alguna forma aprender a ser líderes, porque no solo es que me he formado muy bien, tengo 60 máster y tengo tal, y bueno, luego la gente me quiere mucho. Bueno, ¿obtienes resultados de la gente te quiere mucho o la gente te teme mucho? Porque yo me he encontrado de todo, ¿no? No es más que esto, tan fácil o tan difícil como ello. Y contestándote a la pregunta antes, no se tarda nada. Se trata de tener voluntad, actitud y ser capaces de reconocer en qué tengo que mejorar y cómo me puedo adaptar mejor a la gente para hacerla más feliz. Por haber asistido a esto, nada, os digo que bueno, tenéis mi móvil y mi correo, me podéis escribir. Y si estáis interesadas, pues nada, hablamos y os hago un diagnóstico a ver cuáles pueden ser vuestras necesidades, pues vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles. Y yo ya, Itziar, me quedo aquí para el debate, para que si queréis hacer preguntas, yo estoy encantado de responder. Yo sí que me he quedado con una duda y es saber si existe algún tipo de perfil o de persona ya más predispuesta para el liderazgo o sin embargo también cualquiera puede aprender, porque hay gente que obviamente no sabe llevar equipos. Entonces no sé si eso luego ellos pueden cambiar y pueden... Bueno, realmente... Como hemos visto que cualquiera de ellos, en teoría hay perfiles más orientados a priori. El D es más dominante, más líder, más decidido. Pero ojo, lo importante aquí es, vuelvo a decirlo, a conocer los cuatro, porque yo he conocido de todo. El S tendrá que hacer un esfuerzo para ser más rápido y más directo. El C para ser un poco más emocional en cuanto a las personas que están con él. Las personas IES tendrán que ser un poquito más precisas, concisas y entrar más en detalle con las personas que lo necesiten. Sí se puede decir que al final un D en principio hay más líderes, pero el liderazgo moderno lo que intenta es que tú sepas manejar los cuatro y que te sepas adaptar a los cuatro, realmente. No me atrevería a decir que hay uno mejor que el otro. O sea, que cualquiera podría ser un líder adaptándose Cualquiera a puede los ser un otros líder. tres. Sí, perfectamente, siempre y cuando sepa corregir y adaptarse. Y saber cuáles son sus debilidades, sus puntos fuertes y qué claves tiene que cambiar para dirigir. Fundamental, claro. ¿Más preguntitas? Bueno, lo que decía, tenéis en el canal todo lo que es el vídeo, en el canal de Women Forward, y nada, y que poco más deciros que muchas gracias por vuestra atención y que nada, que a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Humberto. Me pregunta, espero que os haya gustado y que por lo menos os haya podido aportar, que eso es lo importante. Mucho. Perdona, yo quería preguntar una última cosa. Sí, al principio de la presentación has hablado del estilo adaptado y el estilo natural. Sí. ¿Puede ser que este estilo adaptado influya tanto en el comportamiento de una persona como para en el estilo natural tener un comportamiento dominante y en el adaptado otro? Sí. ¿Y en dónde tendrías que colocar a esa persona? ¿En el natural o en el adaptado? Lo que se hace mucho cuando se estudia a estas personas, cuando se estudia el perfil de una persona, su estilo natural es el que es. Ves cambios. Los informes te dicen cuando tú estás mintiendo.
¿Qué te quiero decir? A mí me ha pasado unas 8 o 9 veces, me habrá pasado, de gente que ha mentido y lo saca, el informe te lo dice. ¿Por qué? Pues porque todos los estilos están entre un 40, en 50 y un 60, en que hay unas discrepancias, hay conflictos entre el yo y el yo-tú. O sea, ya es un tema más técnico. Que tú, por ejemplo, tengas una dominancia en tu estilo natural y en el adaptado te salga una S, que es el opuesto, ya te está diciendo que hay algo que está fallando, que está adaptándose forzado y de alguna forma no vamos a poder conseguir los objetivos hasta que no desembarañemos esa cuestión. Vale, o sea, lo ideal es que desarrolle su estilo natural. No, es decir, tú puedes tener una adaptación. Imagínate que eres lo que decíamos antes, que tú naturalmente es una persona muy relacionadora, muy influyente, y te cambian, eres un comercial y te cambian de área y te meten en una empresa en la cual sigues teniendo que vender, pero te tienes que volver ya más técnico. Entonces, probablemente a esa persona, cuando tú le hagas el informe, le va a salir, con el tiempo, le va a salir que de repente ves que su I a lo mejor la atenúa un poquito, pero que ha subido su C. Entonces, hay que ver un poco en el entorno en el que se está moviendo, ¿sabes? Es interesante saber en qué entorno se está moviendo. Es muy, muy importante saberlo. Pero sí puede haber cambios. Ahora, lo que sí te choca es cuando hay cambios que de alguna manera no tienen explicación, porque está fingiendo. Entonces, está forzando una situación porque cree que es más conveniente. Yo en los casos que he encontrado, pues mira, eran casos de gente que tenía problemas en la empresa, de alcoholismo, de juego pasado, de gente que había sido degradada de alguna manera, que había cambiado, pues que estaba en una posición y la habían cambiado a una de peor. Entonces, cuando se hacían estos informes para mejorar a la gente, los ambientes laborales y tal, se veía que esa persona estaba forzando una situación porque tenía miedo. Entonces, estaba condicionado, claro, y eso no es bueno, claro. No sé si te he contestado, Susana. Sí, ha quedado claro. Gracias. Y Humberto, una duda. De cara tú a liderar un equipo, y tú imagínate que haces estos informes dentro de tu equipo, ¿te tendrías que fijar en cómo es la persona, en el estilo natural o en el adaptado? Buena pregunta. En los dos. La respuesta es fácil. El adaptado, en principio, fíjate, yo soy mucho más del natural, porque el adaptado, como os decía al principio, se puede modificar. Y, hombre, está bien que tú veas, cuando tú lo haces, imagínate que acabas de ser promocionada y te hacen el informe. Claro, tú en un principio tu adaptación a tu puesto está virgen, porque eres nueva. Probablemente poco a poco te vayas adaptando. Entonces, si yo estoy seleccionando a una persona y se le hace, porque en selección se utiliza mucho, y se hace la descripción del puesto y tal, y al final aparece una persona que cumple el natural, el adaptado de momento no me va a decir nada, me lo dirá con el tiempo, por lo cual me fijo en el natural. Sobre todo en el natural. En el adaptado es bueno cuando llevas un tiempo, quieres promocionar a esa persona, quieres cambiarla, quieres que se mueva a otra posición o incluso, yo qué sé, que en un momento dado no quieras que siga participando en el equipo. Entonces habría que ver cuáles son las causas. Los dos son importantes de reojo, pero sobre todo yo personalmente me fijo en el natural. Y además es curioso porque los informes cuando te describe las líneas de intensidad te las describe con un adjetivo, con un sustantivo. Siempre cuando te lo describe se fija solo en el natural, en el informe, te describe el apartado natural, no el apartado adaptado. Pero también es bueno saberlo para, pues cómo se está adaptando en el puesto. Natural. Vale, genial. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Muy bien, ¿alguna cosita más? Bueno, cualquier cosa me escribís también si queréis y yo os contesto, encantado, ¿vale? Gracias. Pues nada más. Muchísimas gracias, Humberto, por compartir con nosotros. Muy interesante la charla. Muchas gracias, Humberto. Venga, a vosotros. Gracias. Un saludo y que paséis buena tarde. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.